Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos. Ya, ok, muy bien. A ver chicos, les voy a contar cómo están chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Qué gusto verlos. ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo están chicos? Qué bueno que están por acá. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? A continuación, es que vamos a, bueno, voy a desarrollar lo que es localización de planta, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, el trabajo llega hasta localización de planta, ¿ya? Entonces, necesito avanzar esa parte con ustedes, ¿no? Porque la próxima clase tenemos 4 horas. Entonces, en 2 horas podemos nosotros eh, hacer las asesorías, ¿no? Y en las otras 2 horas vamos a hacer un ejercicio de localización de planta, donde, digamos, ese va a ser su segunda tarea, ¿ya? Pero eso va a ser para la próxima clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es, porque eso lo teníamos pendiente, sortear los grupos que van a, digamos, el orden de las asesorías y el orden de las exposiciones, ¿ya? Ya está. Entonces acá vamos a poner 30, ya, asesorías, laboratorio 1. Ahora, las asesorías van a ser el día miércoles 28, ¿ya? Entonces, miércoles 28, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener, eh, desde las 2 de la tarde tenemos clase hasta las 6. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es que vamos a eh, poner las asesorías de 4 a 6, ¿ya? Entonces vamos a poner acá grupo, ¿ya? Acá vamos a poner inicio y fin, ¿ya? Ok, entonces ahí vas a tener los grupos y acá vamos a poner grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Eso también lo voy a copiar por acá abajo porque vamos a hacer el otro sorteo. Entonces, acá vamos a ponerle aleatorio. ¿Ya? Entonces, vamos a sortearlo ya. Ok. Y vamos a ordenar. Ya. Entonces, ese va a ser el orden de las exposiciones. ¿Ya? El orden primero de las asesorías. ¿Ya? Entonces, no. Vamos a empezar asesorías a las 4 de la tarde. ¿Ya? 16:30.
hasta las 16:40. 16:50. 17 a 17:10. 17:10 a 17:20. ¿Ya? Esos van a ser los horarios de asesorías del miércoles. ¿Ya? Ok. Y entonces, acá, ahora chicos, por favor, tengamos en cuenta qué significa tentativos. Significa que el miércoles yo lo que voy a hacer, de 2 a 4 voy a hacer clase donde voy a asignarles una tarea, ya, en la parte de localización. Y después de a las 4 en punto, lo que hago es organizarlos, o sea, en grupos, ¿no? Y entonces yo voy a entrar a cada uno de los grupos. Por ejemplo, yo entro primero al grupo 4, ya. Espero, estoy hasta las 4:10. 4:10 salgo y entro al grupo 8 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si yo veo que un grupo no hay nadie? Por ejemplo, imagínate que yo al grupo 8 entro y no hay nadie. Entonces, si no hay nadie, inmediatamente entro al siguiente grupo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todos los grupos tienen que estar a partir de las 4 de la tarde pendientes, ¿sí? Cuando ya hayas pasado asesoría, te puedes retirar, no pasa nada, ¿ya? Porque finalmente ya las dudas que hayas podido tener, ya las levantaste, porque, digamos, ya se revisaron los temas pendientes, ¿ya? Pero antes no. ¿Por qué? Porque yo no es que voy a decir, por ejemplo, el grupo 7 a las 4:20 yo voy a estar ahí y de repente, si los grupos anteriores, imagínate, el grupo 4 y el grupo 8 no estuvieron, yo no voy a esperar al grupo 7 a las 4:20. Yo termino un grupo e inmediatamente paso al siguiente grupo, ¿ya? Se los comento para que se organicen. Sí, señor. Sí, César, cuéntame. César, tenías una pregunta. Bueno, eso es parte de lo que tú tienes que trabajar, ¿no? Eso es parte de su tarea, ¿no? Eso lo tienen que, o sea, lo tienen que ver y tienen que trabajarlo, ¿no? ¿Ya? Ahí tienen los videos, es parte de ustedes también investigar, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Ok, a ver, entonces, continuamos con esto. Ya, entonces habíamos dicho que finalmente estos son los horarios, pero son tentativos porque terminamos un grupo e inmediatamente pasamos al siguiente, ¿ya? Ahora, acá también tengo los horarios tentativos para las exposiciones y esto sería del día lunes y el lunes va a ser 2 de septiembre. 2 de septiembre para el laboratorio 1. Entonces, a ver, algunas cosas que tenemos que tener presente. Ya, igual que en el caso anterior, ¿no? Nosotros empezamos las exposiciones, ¿no? Y si un grupo no está, pues ya, no digamos, pasamos al siguiente. Ya, no vamos a esperar a que esté el grupo completo y eso, no, no. Los grupos tienen que estar todos completos, ¿no? Y, digamos, solamente cuando ya ha terminado de exponer ya se puede retirar. Ahora, yo voy a conectarme un poquito antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ustedes me indiquen, o sea, ustedes me tienen que mandar con previa anticipación, ¿no? Eh, digamos, los nombres de la persona que va a compartir. ¿Para qué? Para que empecemos en punto. ¿Ya? No, no vamos a estar esperando a alguien, no, que falta, no, 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 y no perdamos tiempos porque acuérdate que solamente tenemos 2 horas, ¿ya? Entonces te los pido, por favor. Tenemos 2 horas exactas como para poder trabajar, ¿ya? Entonces sí, sí, por favor, bastante atención a esto, ¿ya? Entonces, a ver un ratito.
datos, ordenar. Ya, ok. Entonces, vamos a respetar el mismo orden. El mismo orden de acá, lo vamos a trabajar acá. ¿Ya? 4, 4 y 10, de 4 ¿ya? No me den respuestas largas, quiero respuestas concretas, ¿no? Quiero que me digan, por ejemplo, yo les pregunto algo puntual y me responden en un minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con el tiempo súper justo. Y entonces, yo si no me responden en un minuto, tengo que cortarlos y pasar al siguiente, porque estamos así con el tiempo. Si no no voy a poder evaluarlos a todos. Entonces, por favor, organícense bonito, de tal manera de que todos sepan todo. Y cuando les hagan una pregunta, pues finalmente ustedes estén preparados. Un ratito. A ver, chicos, ¿saben qué? Me voy a conectar con datos porque tengo un problema. Lo que pasa es que en mi casa, chicos, ¿me escuchan? Chicos, ya, ok. Sí, les comentaba que en mi casa no hay luz, entonces tuve que venir a trabajar al club. Ya, ok, muy bien. A ver, perdón. Me decían, ¿se escucha entrecortado? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Chicos, Ya no, profesora. ya, ok, muy bien. Ya, ok, perdón. Lo que pasa es que, como les decía, en mi casa están haciendo trabajos, entonces finalmente no puedo editar en mi casa. Entonces estoy editando en el club. A ver, chicos, 10 minutos son en total para todo el grupo. Y en esos 10 minutos se incluye 2 personas que van a tener que responder preguntas. Entonces, ¿qué significa? Que esas 2 personas que van a tener que responder preguntas me tienen que responder en un minuto cada una. Entonces, si partes de esa premisa, las otras deberían responder en 8 minutos, de preferencia 7. ¿Por qué? Porque entre que pasas de una a otra, es importante dejar un poquito de holgura, ¿ya? Entonces, sí les pido, por favor, que nos ciñamos a esos tiempos, ¿ya? ¿Cuántas diapositivas? Yo recomiendo máximo 10. Yo no recomiendo más de 10, porque no les va a dar tiempo, ¿ya? Ok, entonces, este va a ser el orden de asesorías y exposiciones, se los voy a publicar. Horarios.
A ver, ahí está. ¿Ya? Y hoy día también les voy a poner algo más de información. Les voy a poner información. Primero les voy a poner un ejemplo del trabajo aplicativo, ¿ya? ¿Por qué les pongo un ejemplo? Porque lo que pasa es que ya me han estado haciendo preguntas al respecto, ¿ya? Me han dicho, profesora, ¿cómo respondo a esto? Entonces, les voy a pasar un ejemplo del trabajo final, que es un ejemplo de otro ciclo, de sus compañeros de otro ciclo. No es perfecto como nada en este mundo, ¿no? Pero es un trabajo bastante bueno, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Y les voy a pasar hoy día también, ¿no? Material complementario de localización de planta. Entonces, vamos a poner por acá. A ver, un ratito. No, espérate. Espérate. Un ratito. Profesora, ¿qué tal? Una consulta acerca de la exposición. Usted mencionó que eran dos personas que exponían, ¿verdad? No, son tres. 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 Ah, ok. Sí, Y son las tres preguntas personas. Y son... las escojo en ese momento. No, no se escogen previamente. En ese momento, y las personas que no responden, que digamos no han expuesto, a esas personas les voy a preguntar. ¿Ya? Sí, profe, A gracias. ver. A ti. Espérate. Ya. Ok, entonces, luego le estoy poniendo algo más de problemas de localización porque después les voy a dejar una tarea. ¿Ya? No se las voy a dejar hoy, sino se las voy a dejar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar el material de localización de planta y, por ejemplo, cuando vayamos a mirar el material de localización de planta hay una parte en donde te hablan acerca del método de ranking de factores. Y en el método de ranking de factores se tiene que hacer una matriz de enfrentamiento, una tabla de enfrentamiento. Esa tabla de enfrentamiento está especificada en detalle en el trabajo, ¿ya? Entonces, y adicionalmente, yo les recomiendo, el que quiera investigar un poco más, hay un libro que se llama Disposición de planta, que las autoras, las más importantes, son Berta Díaz y María Teresa Noriega, entre otras, ¿no? O sea, ya, ok, entre otros, porque creo que estaba el profesor Jarufe y el Sibonilla, ¿ya? Pues, profesores, muchos de ellos, por lo menos tres de ellos, se han sido mis profesores en la universidad, ¿ya? Y entonces ese libro es un libro súper bueno, que si pueden conseguirlo, creo que está en línea y creo que está incluso gratis, ¿no? Pero es un libro súper bueno porque es un libro que te enseña no solamente la parte de disposición de planta, ¿no? Sino que te enseña la parte de localización de planta y tamaño de planta, ¿ok? Muy bien, ok, muy bien. Este, entonces, finalmente, ¿no? Ustedes, yo les recomiendo que le den una miradita porque la verdad es que vale la pena, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar a trabajar con el tema de localización de planta. Por ahí vamos a ver unos videitos que son muy ilustrativos, pero lo importante es que ustedes tienen que saber que primero
en localización de planta, tú puedes tener lo siguiente, puedes tener expansión in situ, es decir, crecer en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les pongo dos casos puntuales, ¿no? En el caso de la Universidad de Lima, ya, la Universidad de Lima, si ustedes la conocen, ¿no? Finalmente, es una institución que lo que hace es crece ahí mismo. Es decir, finalmente tiene su sede central y ha comprado una serie de casas en los alrededores y entonces va creciendo. Va demoliendo una casa y va construyendo y va creciendo así, ¿no? Eso es su forma de crecer. ¿Qué pasa con la UPC? La UPC lo que ha hecho es descentralizar, es decir, construir, o sea, tener nuevas instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Por ejemplo, primero tuvo Monterrico, ya, ok, la sede de Monterrico. Y de ahí comenzó a ver que lo que quería era acercarse al estudiante, no que el estudiante tenga que desplazarse, porque el tema de desplazarse hasta algún lugar es bastante complejo. Hay personas que pueden hacer 2, 3 horas solamente de ida de su casa a la universidad, ¿no? Y es un tema, principalmente por el tiempo, por el agotamiento, y ese tiempo lo pueden dedicar o a dormir, ¿no? Porque también es sano dormir, una persona tiene que dormir un número de horas, o finalmente a poder estudiar, ¿no? Entonces, comenzó, digamos, en Monterrico, la UPC, luego se fue a San Isidro, San Miguel y Villa, ¿no? En Chorrillos. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Todas las sedes están a full, ¿no? Completamente a full. Y bueno, también tiene digamos, las secciones virtuales, ¿no? Que en términos de capacidad también son significativas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es mejor? Depende, ¿no? Depende de tus objetivos. Entonces, sí tienen que saber que se pueden dar las dos cosas, expansión in situ o puede ser una nueva instalación, ¿no? De repente, no sé, mañana podemos enterarnos y decimos, mira, de repente la universidad lo que ha hecho es que ahora tiene una sede en, no sé, ¿qué te puedo decir? Puente Piedra, o puede tener una sede en Los Olivos. ¿Por qué? Porque hicieron un estudio de mercado y vieron que había muchos chicos que de repente podían estudiar en las zonas aledañas y finalmente se pueden mover ahí, ¿ya? Entonces, dependerá de los objetivos de la empresa, pero ustedes tienen que saber todos ellos. Ahora, tú puedes tener, ¿no? Finalmente una localización desde cero. O sea, imagínate, tú vas a tener una nueva instalación y desde cero tú dices, a ver, voy a escoger a dónde me voy a ubicar. Tú puedes tener también, ¿no? Una relocalización, es decir, por situaciones económicas, de repente por permisos, etcétera, lo que puedes hacer es que te puedes mover. Por ejemplo, el centro de Lima antes tenía algunas plantas, no muchas, ¿no? Pero algunas plantas chiquitas que estaban en el mismo centro de Lima. Pero ¿qué sucede? Desde hace unos años esta parte, ¿no? Eh, como que se está revalorizando el centro histórico porque tenemos un centro histórico precioso, ¿no? Entonces, la municipalidad, ¿no? Está tratando de un poco, Municipalidad de Lima, los últimos gobiernos municipales están tratando de un poco darle realce al centro de Lima. Entonces, ¿qué sucede? En el camino, este, eh, lo que han hecho es que finalmente, digamos, todas esas pequeñas plantas que funcionaban, ¿no? Se ubiquen en otros lugares, ¿no? Porque finalmente se trata de que, digamos, tengan, digamos, se restauren aquellos lugares que tienen una importancia histórica, ¿no? Ya, entonces, ahí te tienes que reubicar, es una reubicación, relocalización de la planta. Luego, ¿qué otras cosas podemos ver? Miren, en los casos, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, de repente en algún momento lo he escuchado. Eh, Hace algunos años, ¿no? Caracas, ¿no? En Venezuela, era una ciudad muy importante a nivel Latinoamérica. Yo me acuerdo que cuando yo salía de viaje, por ejemplo,
había gente venezolana que se notaba que era gente muy solvente, que iba a buenos sitios, ¿no? Bien vestida, etc. O sea, había mucha gente, una población, una clase media y para arriba que viajaba mucho, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y yo tengo dos primas que son, digamos, primas, de hecho son primas de mi papá, ¿no? Entonces, pero yo le digo primas porque son un poco lejanas. Y que ellas empezaron a trabajar en Procter Gamble, ¿no? Y trabajaron mucho tiempo en Caracas. Entonces, ¿por qué? Porque Procter Gamble tenía una oficina muy importante en Caracas. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzaron los problemas políticos, tuvieron que emigrar a otro sitio, ¿no? Entonces, creo que una está en Costa Rica y la otra está en Panamá. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas también igual en función de este tipo de situaciones tienen que reubicarse, ¿no? Entonces, en ese caso pues tienes una relocalización, ¿no? Ya sea de instalaciones, de plantas, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces tengan eso en mente. Ahora, también tenemos que ver que hay dos niveles de localización de planta, por lo menos dos son los más importantes. La macrolocalización, que quiere decir que primero tú tienes que ver a nivel macro, un ambiente mucho más grande. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, ya, este es el país, ¿no? ¿Qué país? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer una macro localización en Perú. Entonces, tengo que detectar en Perú en qué zona, en qué departamento me voy a ubicar. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, ya, me voy a ubicar, comienzo a ver entre departamentos y yo digo, yo me voy a quedar en Lima. ¿Ok? Muy bien. Y luego ya veo una microlocalización. Entonces, ¿qué digo? Ya, dentro de Lima, ¿en qué distrito de Lima me voy a ubicar? Ya, es otra, digamos, es una microlocalización. ¿Ya? Eso tengamos en mente. Para macrolocalización, el mejor método, o sea, digamos, el más utilizado, el más recomendado, es el método de centro de gravedad, ¿no? En ese caso, en ese método, pues finalmente tú tienes un mapa del Perú y comienzas a trabajar. Y para microlocalización, uno de los métodos más utilizados es el método de factores, ¿ya? Ranking de factores. O sea, yo cuando lo conocí, cuando me enseñaron en la universidad, ranking de factores. No significa que no hayan otros métodos, hay otros métodos, muchos más, pero son los más utilizados, ¿ya? Muy bien, entonces, con eso en mente, vamos a comenzar a ver, digamos, este material de localización de planta, ¿ok? Muy bien. Entonces decimos, bueno, ustedes ya saben que al término de esta unidad van a manejar la parte estratégica, el tema de los pronósticos de la demanda y luego ahora la localización de planta. Vamos a ver los factores dominantes. ¿Qué quieren decir los factores dominantes? Los factores dominantes son aquellos criterios que de alguna manera son los más relevantes y que te ayudan a decidir cuál es la ubicación idónea para poder instalarse, ¿ya? A ver, creo que esto no tiene audio. Vamos a compartirlo con audio. ¿Superaste tu límite? Engríe tu piel. Nuevo jabón líquido corporal Palmolive Smoothie. Nutre tu cuerpo y mente. ¿No saber dónde está mi pedido? Prefiero pedir. Sigue tu pedido en tiempo real. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los factores de localización industrial. La localización de las industrias a lo largo del territorio no se debe a un hecho casual, sino principalmente a una decisión empresarial tomada siguiendo criterios de rentabilidad económica, esto es, procurando los máximos beneficios industriales y los mínimos costes de producción. Por tanto, la tarea de la empresa será la de analizar todos aquellos factores cuyos costes varían en función del lugar concreto en que se instale la industria, siendo los más importantes los que veremos a continuación. En primer lugar, la disponibilidad y coste del terreno. La compañía debe analizar y comparar el coste de la tierra donde va a instalar su producción. Como es lógico, este factor será más determinante para aquellas empresas que requieren grandes superficies para su instalación, como pueden ser los fabricantes de automóviles, que tenderán a localizarse alejados de los núcleos urbanos, en zonas donde el suelo es más barato. En segundo lugar, la proximidad a las materias primas. Estar cerca de las materias primas supone un abaratamiento de los costes de transporte y un ahorro en tiempo.
Este factor es importante sobre todo en las industrias que consumen gran cantidad de materia prima de gran volumen, como por ejemplo pueden ser las centrales lecheras, las cuales si no estuvieran próximas a las materias primas tendrían unos transportes costosos y difíciles. En tercer lugar estaría la mano de obra. Las industrias en este apartado tendrán que observar dos condiciones. La primera de ellas es que existan suficientes trabajadores cualificados para que puedan cubrir los distintos puestos de trabajo de la empresa en la zona elegida. Y la segunda de ellas es el coste de la mano de obra que varía de unas zonas a otras. Es esta segunda condición la que explica la reubicación a escala mundial de las industrias que necesitan mucha mano de obra, las cuales trasladan sus centros de producción a países subdesarrollados, que les ofrecen mano de obra bastante más barata que en los países desarrollados. Como cuarto factor, nos encontramos con la dotación industrial y las infraestructuras. La empresa debe considerar tanto el nivel industrial de la zona como la existencia de otras empresas auxiliares. Además, en el caso de las plantas industriales, su instalación deberá efectuarse en zonas calificadas de uso industrial, como pueden ser polígonos, parques industriales, empresariales o tecnológicos, los cuales están dotados de las necesarias infraestructuras de servicios, es decir, están dotados de energía, agua, telecomunicaciones, saneamiento, eliminación de ruidos, hostelería, etc. El quinto factor sería el transporte y las comunicaciones. Es importante que la empresa valore la cercanía a redes de comunicaciones con el resto del territorio, como pueden ser carreteras, puertos, ferrocarril, etc. Si existen redes de transporte bien estructuradas y rápidas, aumentará la facilidad de acceso a las materias primas y de evacuación de las mercancías. Como sexto factor a tener en cuenta sería la asistencia de ayudas económicas o fiscales. La empresa debe investigar si la administración de la zona concede determinadas ventajas económicas o fiscales en el caso de que se instale la compañía en su zona. Este factor es importante ya que puede ahorrar grandes costes al principio. Con todo esto me despido por hoy. Espero ver si ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Perfecto, muy bien. Pues a ver, ahora continuamos, ¿ya? Entonces decimos que ya han visto, por lo menos tienen algunas ideas en cuanto a localización de planta. Ya, ahora, por ejemplo, hay decisiones de localización en las empresas, ¿ya? Tanto en empresas industriales como en empresas de servicios. Por ejemplo, ya, en empresas industriales, ya, una empresa, una empresa industrial, ¿no? Finalmente, estamos hablando, por ejemplo, de esta planta de Hyundai. Claro, esta noticia es súper antigua, ¿ya? Pero lo que me refiero también, ustedes, por ejemplo, seguro que han escuchado que recientemente Hyundai también ha dicho que va a poner una planta acá en el Perú, ¿ok? Pero ¿por qué en el Perú? ¿O por qué en México? ¿No? Entonces, ponte a pensar, por ejemplo, ¿por qué ponen plantas en México? Las plantas en México no solamente son para atender al mercado mexicano, ¿no? Sino también son para atender a todo el mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque ahí tienen Estados Unidos y tienen Canadá. Entonces, México tiene un tratado de libre comercio con, digamos, con los Estados Unidos y con Canadá. Entonces, finalmente tiene una serie de ventajas, ¿ya? Y está súper cerca, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el Perú? ¿No? Ustedes saben que el Perú ha firmado, digamos, tiene una serie de megaproyectos, ¿no? El primero de los cuales, por ejemplo, es Chancay. Entonces, Chancay es un megapuerto, digamos, que va a revolucionar, digamos, todo el transporte en esta zona, ¿no? Sobre todo con Asia, ¿ya? Luego, el puerto del Callao, ¿no? Se amplió, ¿no? Este año se ha ampliado el puerto de Callao. Tenemos la ciudad de aeropuerto, ¿ok? Entonces, y tienes un montón de cosas adicionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? En el Perú van a venir un montón de empresas interesadas en poner su plata, porque no solamente es los proyectos que ya tú ves, sino que esto es una reacción en cadena. Comienza a jalar otras cosas más. Entonces, por ejemplo, el tema de poner una planta acá, ¿no? Nos beneficia en el sentido de que vamos a hacer un hub estratégico a nivel logístico, ¿no? Entonces, eso hace que podamos ser muchísimo más atractivos, ¿no? En la región. Ya. Muy bien, eso por un lado. Ya, luego vamos por el otro lado. Ya, igual esta noticia es antigua, ¿no? Pero decía, por ejemplo, Supermercados Metro inaugura la quinta tienda en Arequipa con una inversión de 5 millones de soles. Ya, ok, muy bien. Pensemos en general. Ya, vamos a poner un ejemplo un poco más reciente. No sé si ustedes ubican esta franquicia que se llama El Beso Francés.
Esta franquicia que se llama El Beso Francés tiene una serie de locales digamos, en el Lima, en el Perú. ¿Ya? No sé si tienen en el extranjero, pero por lo menos en el Perú tiene un montón. En Lima, particularmente. Entonces, ya, tú tienes un Beso Francés en Larco, terminando enfrente del Arco Mar. Sí, tienes otro Beso Francés acá en diagonal, ¿no? Digamos, justo en la esquina, llegando a la calle de las Pisas. ¿Sí? Luego tienes otro Beso Francés dentro del Larcomar, ¿sí? En una parte del Larcomar, ahí tienes un Beso Francés. Y tienes otro Beso Francés, digamos, en el Malecón. Entonces, si te pones a pensar, alguien podría decir, pero ¿realmente vale la pena estar tan cerca, tener locales tan cerca? O igual lo mismo pasa con los Starbucks, ¿no? Los Starbucks ves uno y luego no caminas mucho más allá y ves otro y ves otro. Pero hay un concepto que se llama porcentaje de penetración. Entonces, ¿qué significa? Significa que ellos saben, digamos, donde hay una concentración muy grande del mercado objetivo que pueden llegar y todavía si hay posibilidades de poder ser interesantes y generar compras, ¿no? Entonces es básicamente una decisión estratégica, ¿ya? Muy bien. Entonces nosotros podemos decir, a ver, yo quiero pensar a nivel de localización, entonces yo podría pensar, por ejemplo, en un McDonald's, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia de McDonald's? Y de hecho, hace algún tiempo yo escuchaba un artículo que decía que McDonald's, más que un negocio de comida rápida, es un negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque en muchos casos McDonald's lo que hace es tener ubicaciones privilegiadas en zonas muy buenas y McDonald's compra los locales, ¿no? O sea, los sitios donde se va a desarrollar. Entonces, en el caso puntual de McDonald's, por ejemplo, ¿no? Lo que, digamos, en nuestro país, creo que el primer McDonald's que nosotros tuvimos y hasta ahorita está, ¿no? Es este McDonald's que está entre Pardo y Diagonal, acá en Miraflores, ¿no? Y entonces es como emblemático, esa esquina es de McDonald's, ¿ya? Entonces, finalmente, ellos tienen digamos, cada vez que se expanden, ¿no? Ya les digo, o sea, pueden optar por la opción ya sea de alquilar o comprar. En muchos casos está la opción de comprar. Sin embargo, por ejemplo, Walmart, y no estoy hablando de los Walmart de México, ¿eh? Porque en México creo que es un poco diferente, es igual que Zara en México, funciona distinto que Zara en Estados Unidos, en España, perdón. Entonces, ¿qué pasa con los Walmart? Los Walmart generalmente, ¿no? Lo que hacen es que los Walmart se establecen digamos, en zonas periféricas de la ciudad. O sea, yo no he visto Walmarts así en zonas céntricas en Estados Unidos, ¿no? Sino en los alrededores. ¿Por qué? Porque finalmente ellos tienen una estrategia distinta. Entonces, cada vez que se piensa en una localización, una relocalización, etcétera, también acordémonos que esto está asociado al tema de recursos humanos, porque obviamente, ¿no? Que vas a tener que hacer contrataciones, tienes que hacer capacitaciones, etc. Ya. Hay ciertos factores que afectan ciertas decisiones de localización. Algunos son más sensibles a la organización y algunos otros tienen un fuerte impacto para alcanzar las metas. ¿Ya? Muy bien. Nosotros tenemos ciertos factores que podrían ser dominantes. ¿Qué significa dominantes? Que son más importantes en la manufactura. Uno de los factores puede ser la proximidad a los mercados, ¿ya? O sea, en general, yo creo que los más importantes, en general, porque también hay casos y casos, son la proximidad a los mercados y la proximidad a los proveedores, que se traduce como una proximidad a las materias primas, ¿ya? Entonces, en el caso de la proximidad a los mercados es sumamente relevante porque finalmente me interesa, ¿no? Estar cerca de mi cliente. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, yo les digo, imagínate que tú quieres poner una cafetería, pero una cafetería gourmet, una cafetería donde vas a poner todos tipos de café, de exportación, con baristas y no sé qué. Entonces, ¿dónde la vas a poner? Tu cafetería no la vas a poner, digamos, en una zona rural. Probablemente lo que vas a hacer es que la vas a poner en una zona, en una ciudad, una de las ciudades más importantes, ¿no? De repente verás Arequipa, Trujillo, Lima, seguro que sí, Cusco, ¿no? Puedes buscar alguno de esos sitios para verlas. ¿Por qué?
porque tienes que estar cerca a tu cliente, ¿no? Eso es lo importante. Y luego, en el caso de, por ejemplo, proximidad a los proveedores, insumos, materias primas, yo les pongo un ejemplo. En el procesamiento, por ejemplo, en la producción del azúcar, ¿no? En el Perú, nosotros tenemos los ingenios azucareros. Entonces, en cuanto a ingenios azucareros, fundamentalmente en el Perú están ubicados en La Libertad, están en Lambayeque y están en Ancash, ¿ya? Pero no están ubicados en esa zona por casualidad. Esos ingenios lo que hacen, ay, perdón un ratito, perdón, voy a estornudar. Gracias, chicos. Sí, sí, sí. A ver, vamos a mirar. Gracias, chicos. Entonces, ay, muchas gracias, qué lindos. Perdón, lo que pasa es que estas épocas son complicadas porque uno se resfría. Ya, entonces, yo les decía, en el Perú nosotros obtenemos el azúcar a partir de la caña de azúcar. Entonces, la caña de azúcar, donde se siembra, donde se cosecha, en La Libertad, en Lambayeque y en Ancash, ¿no? Esas son las zonas donde se siembra caña de azúcar y se produce, ¿no? Azúcar, porque están los ingenios azucareros. ¿Qué sucedería si a alguien se le ocurriría poner un ingenio azucarero acá en Lima? Entonces alguien te diría, imposible. ¿Por qué? Porque estarías transportando básicamente bagazo. ¿Qué sucede digamos, en los ingenios azucareros? Ellos necesitan una cantidad muy grande de caña de azúcar, ¿no? Pero le tienen que quitar toda la parte externa y dentro de la parte interna exprimen, ¿no? Lo que queda, y lo que queda de jugo es una pequeña parte de todo lo que tú has cosechado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Es inviable, ¿ya? Entonces, por eso necesitas estar cerca a tus materias primas o a tus proveedores, ¿no? Porque en muchos casos, sobre todo en el tema de la caña de azúcar, eh, los azucareros no tienen la posibilidad, porque sería invertir muchísimo, de tener todas las tierras de cultivo y ellos autoabastecerse, ¿no? Entonces lo que hacen es que ellos les compran a los cañicultores de las zonas aledañas, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son dos de los aspectos más importantes, que dependiendo del caso, pueden ser los más importantes o están en un rango medio. Cada vez cobra más relevancia el tema del clima laboral. Seguro que ustedes habrán escuchado cuando la gente comenta y dice, cuando un empleado se va, no es por, digamos, necesariamente por el trabajo. En muchos casos se va porque tiene un mal jefe. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que he aprendido yo en estos años de carrera profesional? Lo más importante es trabajar en un ambiente de trabajo donde tú te sientas bien, ¿no? Y donde tú seas capaz de crear. Los ambientes de trabajo tóxicos, los ambientes de trabajo donde tú tienes demasiado cortisol, porque, no sé, de repente sientes un maltrato por el tema de que te exigen demasiado y que casi no puedes dormir y no sé qué, y estos ambientes no son buenos y son cada vez más limitados. ¿Por qué? Porque se está primando que la gente trabaje, ¿no? Pero que tenga facilidad para desempeñar sus funciones. Desde hace un tiempo esta parte, ¿no? Y yo creo que fue una de las mejores cosas que dejó la pandemia, por ejemplo, es el tema de poder realizar trabajo remoto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en alguna una profesional brillante en el sistema y estaba trabajando en un banco muy importante. Entonces, en algún momento, ella tardó un tiempo para embarazarse, pero cuando se embarazó, después dijo, bueno, yo quiero pedir, no importa que me paguen menos, pero quiero quedarme tiempo en mi casa. ¿Por qué? Porque todavía mi hijo es chiquito, su hijita mayor es chiquita y quiero quedarme con mi hija, ¿no?
Entonces, sobre todo para una mujer que finalmente quiere tener hijos, ¿no? Es sumamente importante estar con los chicos, ¿no? Entonces, el poder realizar un trabajo que te permita, ¿no? Digamos, en las horas en que duerma tu hijo, poder tener reuniones virtuales y trabajar de esa manera, es algo sumamente interesante, ¿ya? Y mucha gente cada vez valora más el tema de poder tener un ambiente híbrido o un ambiente totalmente remoto, ¿no? Hay trabajos que no necesariamente tienen que ser presenciales todo el tiempo, que de repente pueden ser remotos y en algún momento sí puedes tener una combinación con presencial, ¿ya? Muy bien, el tema de la calidad de vida. Ya les he dicho que finalmente las personas tienen detrás una familia. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, tú cuando vas a tomar una decisión de dónde mudarte, tú dices, a ver, ¿no? Yo tengo que ver si hay colegios, si hay una serie de cosas, una serie de servicios para poder desarrollarte, ¿no? Y eso, por ejemplo, cada vez es más importante. La generación de ustedes cada vez valora mucho más su calidad de vida, es decir, un trabajo que le permita seguir manteniendo una cierta calidad de vida. En algunos casos puede ser importante la proximidad a la casa matriz y en algunos casos podría ser importante el tema de los costos, servicios públicos, impuestos, etc. Y no sé si les comenté, pero yo tengo 2 departamentos y entonces en algún momento los alquilaba por Airbnb. Ahora alquilo usualmente uno de ellos y vivo en el otro. Ya. Pero en algún momento también uno de ellos lo alquilaba como oficina puerta cerrada porque estaba en una zona de Miraflores donde se permite. Entonces, ¿no? Finalmente, en el caso de esta empresa, estuvieron casi 3 años alquilando mi departamento. Y luego ya después se fueron. ¿Y cuál fue la razón que se fueron? Porque era una empresa de gas natural. Y entonces ellos trabajaban acá en Lima, pero tenían sus operaciones en la selva peruana. En algún momento parece que les dieron todas las facilidades para incluso beneficios en impuestos, etcétera, y se establecieron justo en la zona muy cerca a donde tenían sus operaciones, en el mismo departamento, ¿ya? Entonces, claro, tendrás que ver, ¿no? ¿Qué aspecto es más relevante digamos, dentro de la, la localización que tú vas a plantear? Y esto básicamente son para empresas industriales. En cuanto a empresas de servicios, tú podrías decir, por ejemplo, ya, uno podría ser factores del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de servicio, tú tienes Cusco, Machu Picchu, ¿no? Entonces, o sea, digo, vas a tener una serie de servicios que se tienen que acomodar a ese lugar y los turistas que van a llegar a ese lugar, ¿no? Entonces tendrás que tener alojamientos y tendrás que tener sitios donde, digamos, restaurantes, ese tipo de lugares, ¿ya? Entonces, eh, básicamente Cusco se ha ido desarrollando fundamentalmente por el turismo, ¿no? Luego, la localización de los competidores, ¿ya? Entonces, en el caso de los servicios, tú haces una macro localización, haces una micro localización e incluso llegas a una ubicación. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas se sitúan muy cerca de su competencia. Por ejemplo, en la calle Las Pisas, tienes ahí, digamos, locales que tienen lo mismo, que básicamente sirven comida, sirven algo de diversión, etcétera, ¿no? Bares y ya está. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que esa parte han comenzado a salir adelante una serie de conceptos un poco distintos. Yo creo que hace como unos 10 años, de repente un poquito menos. No sé si ustedes han visto o han ido alguna vez a estos sitios que se llaman, creo que el primero fue el Mercado 28, ¿ya? Que estaba en Vasco Núñez de Balboa, cerca a la Vía Expresa. Entonces, ¿qué sucede? Son esplanadas, ¿no? Son locales grandes, enormes, donde es como funciona como un patio de comidas gigante, pero más bonito, ¿no? Y entonces tienes distintos locales de distintas empresas que brindan alimentos. Y entonces puedes ir y de repente vas a comer con tu familia, con tus amigos, lo que sea. Y entonces de repente dices, mira, yo quiero
comer un poquito de ceviche y quiero comer comida en la selva y de repente un poquito de chifita y de repente comida Nikkei, ¿ya? Entonces, y lo tienes ahí todo a la mano, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se sitúa? Digamos, los restaurantes se sitúan uno al costado del otro. ¿Por qué? Porque saben que la gente va a confluir. No lo ven como algo negativo, sino lo ven de todos modos como algo positivo. Ya, también otro aspecto en cuanto a los servicios tiene que ver con los costos de transporte y proximidad a mercados. Y finalmente, ¿no?, el último, con la proximidad a sus clientes, porque al final a ellos son a los que les dan los servicios. Dentro de la localización también hay ciertos sistemas que nos apoyan, ¿no?, para poder tomar estas decisiones, ¿no? Entonces son sistemas que incluyen hardware y software, ¿no?, que de alguna manera nos pueden brindar un feedback respecto a esta localización. Vamos a ver que también lo que habíamos dicho, que a veces las empresas optan por una expansión in situ, que tiene una serie de ventajas porque mantiene unidos a los trabajadores, estás muy cerca, puedes hacer consultas, ¿no?, etcétera. Pero también la desventaja es que a veces cuando creces demasiado ya te vuelves ineficiente, ¿ya? Entonces hay una serie de aspectos negativos. También está la nueva planta, ¿no? De repente tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo quiero independencia unas de otras. Si una no funciona por A o B motivos, pues tienes la otra, ¿no? Y ya está, perfecto. Entonces, claro, vas a tener más empleados, vas a tener máquinas más modernas, porque en cada planta puedes poner máquinas más modernas, tecnología de punta, etcétera, ¿ya? Pero también lo que estás buscando es reducir costos de transporte porque te acercas más a tu mercado. Tendrás que ver cuál es lo mejor para ti. No hay una alternativa que sea la alternativa para todos los casos. Depende de la estrategia que tiene la empresa, ¿ya? Entonces, vamos a ver este video de ubicación y dimensionamiento de planta, ¿ya? Y luego ya vamos a ir pasando poco a poco a los métodos. Una decisión muy importante después de haber elegido el producto o servicio que se va a vender es dónde vamos a localizar la planta en la que se producirá estos bienes. La elección que hagamos de este lugar puede significar el éxito o el fracaso de nuestra organización. Las decisiones de ubicación y dimensionamiento de planta son tomadas por la alta dirección antes del inicio de las operaciones, donde la empresa debe elegir un lugar que sea el más adecuado en cuanto a poder enviar y recibir productos, condiciones urbanísticas, servicios, tamaño y costo. Estas decisiones requieren de una rigurosa evaluación antes de tomar la decisión final. Además, se deben de analizar las variables de lugar y tiempo al iniciar las actividades y al ir extendiendo la capacidad. Debemos de considerar los siguientes pasos a seguir para el análisis de una estrategia de instalaciones. Determinación de la capacidad de la instalación de una operación. Preparación de un pronóstico de la demanda futura. Determinación de las necesidades de instalaciones. Generación de alternativas. Evaluación de alternativas. Decisión sobre las instalaciones, siendo los encargados de esto la alta dirección, evaluando todo e integrando la decisión a la estrategia organizacional. Dimensionamiento. Se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Economías de escala, que son las ventajas de costos que una empresa obtiene debido al aumento de su tamaño. La base de estas es hacer las cosas de manera eficiente. Variables de capacidad. La capacidad es la máxima producción de una operación. Entre algunas de estas variables están el nivel de la demanda, la gama de productos, la tecnología del proceso,
entre otros. Ubicación. Es el proceso de elegir el lugar geográfico para realizar las operaciones de una empresa. Las opciones de localización pueden tener importancia crucial para las empresas y producen un profundo impacto en su cadena de valor, afectando el proceso de relaciones con proveedores, clientes, los costos de operación, los precios de los productos y servicios, y la capacidad que tiene para competir en el mercado. Estas estrategias de localización van de la macrolocalización hasta la microlocalización. Entre las variables que afectan la decisión de la ubicación están los factores de costo, como los costos de terreno, edificio y equipo, costos de transporte, de materia prima, materiales generados y productos terminados. Entre los factores no relacionados al costo tenemos la cantidad y calidad de la mano de obra, clima social, entre otros. Para la evaluación de las opciones de ubicación emplearemos diferentes métodos de acuerdo a los problemas específicos de cada organización. Estos pueden ser cualitativos y cuantitativos y ayudarán a la toma de decisión acerca de la ubicación de la planta. Método del análisis del punto de equilibrio. Ayuda a un gerente a comparar diversas alternativas de localización sobre la base de factores cuantitativos que pueden ser expresados en términos de costo total. Método de la ponderación cualitativa de los factores. Consiste en definir los principales factores determinantes en una localización, para asignarles factores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia que se le atribuye. Método del centro de gravedad. Determina la mejor ubicación de una instalación en base a la ubicación geográfica de los puntos meta, el volumen enviado y el costo de transporte. Método del modelo de transporte. El objetivo del modelo de transporte es determinar el mejor patrón de embarque desde varios puntos de suministro hasta varios puntos de demanda, a fin de minimizar los costos totales de producción y transporte. Ya, en el caso de, por ejemplo, del método de transporte, no lo vamos a hacer puntualmente en este curso, porque ustedes ya lo han visto, ¿no?, en detalle en investigación de operaciones 1. Yo enseñé ese curso hace algún tiempo y, digamos, ustedes ya lo manejan, ¿ya? Si quieren, en algún momento podemos darle una miradita a algo del material, pero básicamente no lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a mirar los métodos de localización. El primero de los cuales, ¿no?, va a ser el método de carga-distancia. Este método de carga-distancia, ¿no?, es un modelo matemático, como su nombre lo dice. Se usa para evaluar localizaciones en términos de proximidad. Seleccionar una localización que minimice el total de las cargas ponderadas que entran y salen de la instalación. Entonces, este método de carga-distancia es muy parecido al método del centro de gravedad. Sin embargo, el método de gravedad es un poco. Entonces, nosotros, digamos, vamos a conocerlo. Ustedes pueden coger entre uno y otro, pero finalmente, como les digo, el más difundido es el método del centro de gravedad, ¿ya? El método de carga a distancia es un modelo matemático heurístico que se usa para evaluar localizaciones en términos de factores de proximidad. Su objetivo es seleccionar una localización que minimice el total de las cargas ponderadas que entran y salen de la instalación. Esto para lograr una mayor rentabilidad en cualquier empresa. Planteamiento del problema. A continuación, les mostraremos la aplicación del método de carga a distancia para la localización óptima del centro de distribución de una empresa, distribuidora de fresas.
lo cual nos encargaremos de distribuir en 12 sucursales distintas del restaurante Saúl Bistro en Guatemala, para lo cual fue necesario localizar la población por zona según el Instituto Nacional de Estadística, y lo cual estimamos que su mercado es de personas de 20 a 40 años de edad. Según investigaciones, este restaurante necesita media libra de fresas por cliente. Bueno, ahora presentaremos lo que son los cálculos realizados. Bueno, entonces ahora procederemos a explicar el método de carga a distancia, dado que nuestro negocio es ser un distribuidor de fresas en el municipio de Guatemala, sobre nuestro cliente que es Saúl Bistro, distintas localidades que requieren una demanda de cajas de fresas y la cual cuenta también lo que son sus coordenadas, dado su latitud y longitud para cada una. Entonces, ahora procederemos a calcular como primer paso lo que es el centro de gravedad. Entonces, para el centro de gravedad de la coordenada en X es la sumatoria de las cargas por las coordenadas en X dividido la sumatoria de las cargas. Y para el centro de gravedad de la coordenada en Y es la sumatoria de las cargas por las coordenadas en Y dividido la sumatoria de las cargas. Entonces ahora procedemos a calcular la coordenada en X como centro de gravedad. Entonces vamos a necesitar lo que es la función de suma producto. Entonces, como primera matriz seleccionamos lo que es las cargas como demanda y como segunda matriz lo que es la latitud, que son las coordenadas en X, dividido la sumatoria de las cargas, que es la demanda. Ahora pues para la coordenada en Y como centro de gravedad hacemos igual forma la demanda, que son las cargas, como matriz 1, y como matriz 2, que es la longitud, que serían las coordenadas en Y, dividido la sumatoria de la demanda. Obteniendo como resultado del centro de gravedad de la coordenada en X de 14.607958 y la coordenada en Y de centro de gravedad, que sería menos 90.513840. Bueno, entonces ahora como segundo punto efectuaremos el cálculo de la puntuación de carga de distancia mediante la siguiente ecuación. Tenemos que ID es igual a la sumatoria de I, que son las cargas, por D, que son las distancias. Pero esta puntuación de carga de distancia la efectuaremos por dos distintas distancias, por lo cual tenemos lo que es la euclidiana y la rectilínea. Entonces, para poder calcular la puntuación de carga de distancia euclidiana, necesitamos la siguiente ecuación. Es igual a lo que es el centro de gravedad en X menos el X de la latitud elevado al cuadrado más el Y del centro de gravedad menos el Y, que es la longitud, elevado al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz. Y para ahora efectuar la multiplicación de la distancia obtenida por la carga. Y luego procederemos a este mismo cálculo en las siguientes localizaciones. Luego, para realizar la sumatoria de las distancias por las cargas, obteniendo como resultado la puntuación de carga de distancia euclidiana de 13.85. Luego estaremos efectuando por el método de rectilínea y tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que el X del centro de gravedad menos el XY, que es la latitud, y tenemos dentro un valor absoluto más el Y del centro de gravedad menos el Y de la longitud y también dentro del valor absoluto, obteniendo como resultado
0.7. Ahora procedemos a la multiplicación de la distancia obtenida por la carga. Y estaremos efectuando de la misma forma el cálculo para las siguientes localizaciones. Ahora procedemos a la sumatoria de las distancias por las cargas, obteniendo como resultado 17.78 la puntuación de carga-distancia rectilínea. Nuestra meta era encontrar una localización aceptable para la instalación de nuestra empresa distribuidora de fresas a South-Bistro. Para las 12 localizaciones de South-Bistro se encontró el centro de gravedad con longitud 14,607958 y latitud -90 51 38 41, quedando así en la dirección diagonal 61-87 Guatemala, zona 10. Este punto no quiere decir que sea exactamente ahí donde tengamos que instalar nuestra empresa, pero sí hace referencia a que tenemos un área en donde ubicar nuestra empresa, evaluando los inmuebles y la geografía del terreno. Ya, ok, muy bien. Entonces, ahí tienen el método de carga a distancia. Es una matemática, es un modelo matemático donde tienes factores de carga, factores de distancia, ¿no? Tienes, digamos, una fórmula para poder encontrar cada coordenada en el eje X y en el eje Y, ¿no? Básicamente busca minimizar el costo total de transporte, ¿no? Ok, bueno, ahora tenemos el método del centro de gravedad, que como yo les digo, finalmente es un método muy parecido, ¿no? Tiene por ahí pequeñas diferencias. Pueden utilizar alternativamente cualquiera de los dos. ¿Ok? Con el nuevo Natura Cronosderma, activas la vitalidad celular y reparas daños profundos. Una innovación. Hola a todos, mi nombre es Javier y bienvenidos a INGEN. Hoy les traigo el método de centro de gravedad realizado en Excel. Comencemos. El método de centro de gravedad consiste en un algoritmo de localización de una instalación considerando otras existentes. Esta es una técnica muy sencilla y suele utilizarse para determinar la ubicación de fábricas intermedias y puntos de distribución teniendo en cuenta las distancias que las separan. Este método trabaja con un sistema de coordenadas geográficas X y Y. Como pueden ver en su monitor, les traigo un ejemplo que dice: una empresa alemana desea ubicar una instalación intermedia que requiere de la disponibilidad de materia prima. Desea ubicar esta instalación entre la ciudad de Wolfsburg y sus principales distribuidores. En el siguiente cuadro se relaciona la información acerca de las coordenadas y el aporte de materia prima de cada distribuidor. Tenemos las plantas que se encuentran en Wolfsburg, Dortmund, Frankfurt, München y Darmstadt. Sus respectivas coordenadas en el plano cartesiano y la materia prima que se envía. Ahora bien, comencemos haciéndolo en Excel. Ya que ustedes hayan puesto su cuadro en donde estén las plantas y su sistema de coordenadas y la materia prima que se envía o lo que se esté enviando, lo que se necesite, vamos a ocupar las siguientes fórmulas que están viendo en su pantalla, que donde CX son las coordenadas de la nueva instalación X, CY son las coordenadas de la nueva instalación Y, DIX es la distancia de la ubicación Y en términos de la coordenada X, DIY es la distancia de la ubicación Y en términos de la coordenada Y, y BI es el aporte de la ubicación. Ahora, vamos a empezar a aplicar la fórmula. En este caso vamos a hacerlo por partes. Vamos a primero utilizar lo que es este pedacito de fórmula de DX por BI. Okay. Vamos a dar igual función de X por la materia prima, que es Y. Damos Enter. Y este es el resultado que nos debe de dar. Vamos a jalarlo para que nos saquen la misma función en cada una de las celdas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con Y. Vamos a dar igual función de Y por la materia prima
y vamos a darle igual en todas las casillas. Teniendo esto, nos pide una sumatoria en cada uno, ya sea en la materia prima, en la coordenada de la nueva instalación X y en la coordenada de la nueva instalación Y. Entonces, vamos a dar igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las casillas. Damos Enter y arrastramos esa misma función para las siguientes casillas. Teniendo en cuenta esto, ya podemos aplicar la fórmula completa. Lo que hicimos fue irla partiendo para que se pueda hacer, porque si la haces completa puede que llegues a fallar. Entonces vamos a dar igual, tomaremos el dx por bi sobre la materia prima, como nos indica en esta parte de la fórmula. Vamos a dar Enter y ya nos sale la primera coordenada. Damos igual, función de igual, vamos a dar poner la materia prima. Damos Enter. Y ya, como pueden observar, tenemos nuestras coordenadas, que son 44.24 y 4.70 para la nueva instalación, para que quede céntrica a las demás. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo se hace el plano cartesiano aquí mismo en Excel. Entonces, vamos a ir a lo que es insertar, vamos a gráficos, gráficas de dispersión, damos clic derecho, seleccionar datos, y vamos a las casillas que teníamos aquí, X y Y. Ya que las hayamos seleccionado, le damos Enter. Y ya con eso tenemos nuestro sistema de coordenadas. Ahora, para diferenciar de la nueva instalación con las demás, tenemos que fijarnos. Aquí tenemos que nuestra nueva instalación es de 44.24 y 4.70. Eso quiere decir que la nueva instalación es esta. Vamos a cambiarle el color. Se van a marcador, en color, y le cambian. Y como ven, ya podemos determinar cuál es el método de centro de gravedad. Ahora, se concluye que la ubicación de la instalación intermedia mediante el método de centro de gravedad se debe ubicar en las coordenadas siguientes, 44.24 y 4.70. ¿Por qué? Porque queda céntrico a las demás instalaciones. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Denle like y suscríbanse por favor. Voy a estar subiendo más ejercicios así. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar, ¿no? En cuanto al método de centro de gravedad. Entonces, tienes, por ejemplo, primero que vas a trabajar con un mapa del Perú. ¿Ok? En el mapa del Perú tienes coordenadas. Tienes, por ejemplo, los distintos entes que pueden funcionar en tu cadena de suministro. ¿Ya? Por ejemplo, acá tienes los centros de distribución, tienes una especie de demanda, que en este caso son embarques por mes, tienes un X, un Y, obtienes tu WI por XY, WI por YY, ¿no? Y ahí ya es tu coordenada X y tu coordenada Y. Ubicas 3, 32.2. Esto es la zona de Lima, ¿ya? Entonces, este es un primer aproximamiento, por eso decimos que este método es el mejor para lo que es macrolocalización, ¿ya? Muy bien. Entonces, así es como hallamos, digamos, las coordenadas y también incluso podemos llegar a un costo total. Vamos al método de factores o ranking de factores. Entonces, este método es un método semi-cuantitativo. Ojo, acá lo crítico, porque ustedes van a aprender a trabajar y todo, pero esta parte es como una caja negra, la parte de las ponderaciones, ¿ya? Y eso se los voy a explicar con el trabajo que les acabo de subir como ejemplo, ¿ya? Porque ahí está explicado, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a mirar cómo se trabaja acá. Secar, planchar, hacerse rulos, no sé, inventar. Inventa tus looks, pero protege tu pelo del daño. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar del primer ejercicio resuelto de los métodos cuantitativos para tomar decisiones de localización. Voy a hablar del método de
Antes te pido encarecidamente que te suscribas a mi canal, que le des like y que actives la campanita para que te lleguen notificaciones, ¿cierto? Cada vez que yo suba nuevo contenido, ya así me ayudarías a crecer. Vamos directo al problema para que este video no salga tan largo, porque también subiré los otros ejercicios resueltos en videos separados, ¿ya? Dice, problemática número 1. Nuestra cadena de farmacias desea construir un nuevo almacén para servir a toda la Patagonia. En estos momentos se está estudiando 3 posibles ubicaciones. Los factores, los pesos y las valoraciones que se están considerando son las siguientes. En este sentido, esta tabla que se muestra acá se lee de la siguiente manera. Aquí tenemos factores que, tal como dije en el primer video de localización, son los diferentes elementos que se consideran para tomar la decisión. Acá tenemos cercanía a los mercados, que obviamente para el tema de una farmacia, que es el contexto que estamos hablando, es sumamente importante. El costo de mano de obra, los impuestos y la cercanía a proveedores son estos 4 elementos los que se están creando. Y en este sentido, estos de acá, y lo vamos a rayar para que se entienda, estos de acá son nada más y nada menos que los factores, ¿ya? Y luego tenemos 3 ciudades que son Puerto Montt, Punta Arenas y Ushuaia, que son lo que nosotros vendríamos a hablar, y tal como lo hemos venido hablando, las alternativas de decisión, ¿ya? Entonces, el método de los es lo que tiene que tener en cuenta sus alternativas de decisión, que en este caso son 3 ciudades, y los factores, y se define qué peso relativo va a tener cada mercado. Se le asigna un 15 y a cercanía probable se le asigna un 10. Es como la máxima que pudiese tener desde el punto de vista de las valoraciones que se obtienen de cada uno de estos factores. Y luego el grupo de analistas, porque acá en realidad para que este sea un método con aplicación verídica o fidedigna, debiesen colocarse notas con diferentes analistas de diferentes áreas, de diferentes profesiones, que puedan aportar de manera multidisciplinaria. Pero por cada ciudad se le coloca, por cada factor, digamos, una nota, o la nota que tiene cada ciudad en este factor. Es decir, en cercanía de los mercados, con un peso máximo de 20, Puerto Montt tiene un 4, Punta Arenas tiene un 7 y Ushuaia tiene un 5, ¿ya? Luego tenemos costo de mano de obra, Puerto Montt con un máximo de, o un peso más que nada de 5, Puerto Montt tiene 8, Punta Arenas tiene 8 y Ushuaia tiene 4. En impuestos, el peso es de 15, el Puerto Montt tiene 8, Punta Arenas tiene 9 y Ushuaia tiene 7. Y en cercanía de los proveedores, el peso es de 10, Puerto Montt es de 10, Punta Arenas es de 6 y Ushuaia es de 10. En el fondo, lo que se hace con este método de los factores ponderados es que hay un peso por cada factor y cada ciudad tiene una nota respecto a este peso en cada factor. Esto es la información que se tiene que entregar donde obviamente si nosotros quisiéramos aplicarlo en el ámbito empresarial, debiésemos definir bajo el grupo de analistas que se constituye o las mesas de trabajo que se debiesen constituir, cuáles son esos factores y cuáles son, obviamente teniendo en cuenta las alternativas de decisión, colocarles notas. Obviamente esto es parte de una metodología y si se aplicase en un contexto real o verídico, obviamente debiese tenerse en cuenta el grupo de trabajo que elaboren toda la metodología desde el análisis preliminar, desde la búsqueda de alternativas y bueno, ¿cómo se resuelve este método? Para cada factor teníamos un peso y teníamos las notas y eso se podría decir que son los ratings, ¿ya? Y lo que hace el método es calcular las valoraciones ponderadas, que no es repetir los factores, pero multiplicar por la nota de cada ciudad. Y nos da 80. Es decir, se multiplica el peso por cada nota que tuvo la ciudad, pero
con la multiplicación de este peso con estas notas, y lo mismo para todos los demás factores. Es decir, se hace una columna con la multiplicación del peso y las notas, y luego que se tiene para todas, digamos, con costo de mano de obra, con impuestos, con cercanía a proveedores, queda en estas columnas notas ponderadas o valoraciones ponderadas, por eso es que se llama método de factores ponderados, para cada ciudad. Y simplemente se suma de manera vertical y se obtiene, digamos, suma de valoraciones ponderadas. Y el método de los factores ponderados nos dice que elijamos en base a las calificaciones, el valor más grande. Y aquí el valor este método que la ciudad escogida para la localización debiese ser Punta Arenas, ¿ya? Este es un ejercicio totalmente ficticio, creado, pero de manera didáctica permite entender cómo se construye el método de los factores ponderados, que en realidad es muy sencillo, cálculo, no tanto en la vida real cuando se formule el método, porque para que surta efecto debiese suministrársele
Hola, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Ay, perdón, chicos, Nick está aquí y de repente justo iba a compartir pantalla. Ay, qué pena con ustedes, chicos. Perdónenme, no me di cuenta y iba a compartir pantalla y ya, pues. A ver, chicos, entonces, en el caso del centro de gravedad, ¿no? Perdón, en el caso del ranking de factores, yo les voy a mostrar el ejercicio, ¿no? El caso que hemos, de trabajo final, ¿ya? Se los muestro ahorita, ¿ya? Para que puedan ver. Así funciona este método de ranking de factores. A ver, entonces, tienen, mira, vamos a mirar. Ya, bueno, estos son, no, estoy viendo un poquito antes. Lo que es localización de planta. Vamos a ver. Ya, a ver, mira. Ya, entonces, vamos a ver primero cómo funciona el método de ranking de factores. Primero tienes que establecer los factores que tú creas convenientes, ¿no? Por ejemplo, acá se estableció transporte, materia prima, mercado, mano de obra y energía. Los pones en una matriz de enfrentamiento y acá tienes las filas y acá tienes las columnas. Entonces, ¿qué te vas a preguntar? A ver, este que está en la fila es igual o más importante que el que está en la columna, entonces si es sí, le pones 1. Y si es no, le pones 0. Por ejemplo, acá, transporte es igual o más importante que la materia prima, no, por eso tiene 0. Transporte es igual o más importante que el mercado, no, por eso tiene 1. Transporte es igual o más importante que mano de obra, no, por eso tiene 0. Y transporte es igual o más importante que energía, no, por eso tiene 0. Totalizas lo que está en la fila, sumas, y acá tienes un 1, ¿no? Y así en cada caso. Totalizas y tienes un 12. Entonces tienes 1 entre 12 y tienes una ponderación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso, pues finalmente lo que tú tienes que hacer es que esa ponderación ya la pasas a tu cuadrito, ¿ya? Al cuadrito. Entonces, en este caso, se ha definido la calificación entre 1 y 5. Puede ser entre 0 y 5 o entre 0 y 10 también, alternativamente. Escoges las localidades que tú quieres ponerlas a evaluarse, ¿ya? Y luego tú dices, por ejemplo, esta es la ponderación que le voy a dar y yo comienzo a calificar. Por ejemplo, entre 1 y 5, me parece este 3 y este 4. La materia prima, este 5 y este 3, porque probablemente tiene más facilidad de materia prima. Y así comienzas a evaluar cada uno de ellos. Yo les recomiendo que hayan por lo menos 5 factores o criterios, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tú ves que hay un empate. O sea, mercado no está estableciendo básicamente una diferencia. Entonces, yo les recomiendo que por lo menos hayan 5 elementos que no empaten. Entonces, totalizas la puntuación, ¿no? Y dices, bueno, escojo uno de ellos. En algunos casos podría ser que tú tienes digamos, un valor mucho más cercano. Acá no, acá es contundente, ¿no? Porque se lleva más de 100 puntos. Pero imagínate que este es 433 y este sería 425. Entonces es un empate técnico. Entonces ahí sí tú puedes decidir, no, yo quiero este y es mejor que este, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? Entonces así es como funciona. Acá yo les pido que revisen este trabajo porque tienes el método de ranking de factores, ¿no? Es uno de los métodos que se ha utilizado, y también han utilizado el método centro de gravedad. Pero les recomiendo que para macrolocalización nosotros escojamos el método de centro de gravedad. Ya, espérame. Y para microlocalización nosotros vamos a escoger el método de factores, ¿ya? Yo le llamo factores, ranking de factores, factores ponderados, pero finalmente es el método de factores, ¿ya? Entonces, no sé si esto nos ha quedado claro, chicos. Yo les pido, por favor, que revisen el trabajo final y también este material que les he subido. En la parte de anuncios
tienen material complementario de localización de planta. ¿Por qué mi preocupación de que hagamos localización de planta el día de hoy? Para que ustedes puedan avanzar, para que el miércoles en su avance lo consideren. De repente pueden pulirlo y todo, pero por lo menos ya tengan algo avanzado en su informe, ¿ya? Entonces el miércoles hemos puesto horarios, tenemos clases de 2 a 4, ¿no? Un poquito vamos a reforzar este tema de ranking de factores. Yo les voy a dejar una tareita y por ahí van a estar trabajando. Y en el caso de 4 a 6, pues vamos a tener las asesorías, ¿ya? Traten de avanzar lo más que puedan, chicos, y si tienen alguna consulta, pues con todo gusto en ese momento la miramos, ¿ya? Entonces, no sé si nos ha quedado todo claro, chicos, o si tenemos alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Chicos, nos quedó claro el tema de la localización de planta, los distintos métodos que hay, ¿no? ¿O tenemos alguna consulta? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ya, ok, ya. Otra cosita, otra cosa, ya. Por favor, me van a revisar acá, ya, ok. Acá está este ejercicio donde tienes un caso donde te dan información y te piden. Trabaja con el método de centro de gravedad, trabaja con el punto de equilibrio o break-even, que nosotros no lo hemos hecho en clase, no es obligatorio, no tienen por qué utilizarlo, ¿no? Pero también está planteado, y luego con el método de los factores ponderados. Entonces, ustedes tienen la solución, porque lo tenemos por acá. También les he subido esta solución. Les pido por favor que le den una miradita. Acá tienen la información, la data. Okay. Acá tienen el método del centro de gravedad, ¿ya? Tienen digamos, acá están los proveedores, ¿no? Los puertos, los centros de distribución, su ubicación, sus coordenadas, su costo, su volumen, ¿no? Y determinan que este es el centro más idóneo. Entonces, lo ubican acá y dicen, este justo está por acá, en esta parte. Entonces, ¿qué significa? Que Lima sería el idóneo. Si nosotros trabajáramos, digamos, para nuestro proyecto, yo diría ya, primera aproximación, macrolocalización, Lima. Y luego microlocalización, ya me pongo a ver en qué distrito puedo ponerlo. Pero en este caso, este ejercicio lo tomamos con pinzas, porque lo que estamos haciendo es que vamos a trabajar solo localización en general con los 3 métodos. El segundo método es el método del break-even o método de, digamos, del centro de gravedad. Tú tienes unos costos fijos y tienes unos costos variables y tienes un volumen, ¿no? En cada caso. Entonces, totalizas tu costo para 1.000.000, para 500.000 y para 100. Y entonces acá tienes, bueno, es la misma información pero un poco más en orden. En función de las pendientes, pues tú puedes trazar las líneas y te das cuenta que, mira, entre 0 y este puntito que no se encontraba acá, que es la intersección de la línea de Lima con el sur, lo más coherente es que tú inviertas, está alrededor de 0.4 millones de toneladas, que tú pongas tu planta en el sur. Pero desde ese punto, que es de 0.4 más o menos en adelante, te conviene que la pongas en Lima. Entonces vamos a encontrar ese puntito, que es la intersección entre estas dos líneas. Ves la intersección y dices, ese punto es 0.44 millones de toneladas. Por lo tanto, si tu, digamos, tu producción va a ser de 0 a 0.44 millones, pon tu planta en el sur. Y si es de 0.44 a 1.000 millones, perdóname, ¿qué me dice? No tienes que tomar foto a la planta, no. Yo para el trabajo, si quieren, o sea, yo lo necesito es evidencia de que ustedes han ido. Ustedes pueden tomarse fotos afuera, ¿no? No necesariamente enfocar el logo, pero sí la parte exterior, ¿sí? Esa es la evidencia. Ya, pero a ver un ratito, estamos explicando esta parte. Tú tienes este punto, ¿no? Y entonces en el método de centro de gravedad dices, para aquellos tamaños de planta que van entre 0 y 0.44, escoge el sur. Y de 0.44 a 1.000.000, escoge Lima.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú dices, ya, ok, la demanda proyectada para los próximos 3 años, que te lo dan como dato, 3.5 millones de toneladas anuales. ¿Qué oferta tengo? Aceros Arequipa, 1.2 millones, Sider Perú, 0.9 millones. Ahora, importaciones, 0.4 millones de toneladas. En total, la oferta es de 2.5 millones de toneladas. Y el requerimiento de capacidad futura es 1 millón de, o sea, 3.5 menos 2.5 es 1 millón. Entonces, básicamente, tu tamaño de planta sería de 1 millón. ¿Ya? Entonces, obviamente, te conviene Lima. Y ahora, en el método de ranking de factores, estos factores se han trabajado, o sea, se han supuesto, no son datos, se han supuesto. Y estos pesos también, ustedes saben que el peso lo tienen que hacer ustedes, lo tienen que encontrar en función a su tabla de enfrentamiento. Calificas a cada ciudad, a cada localidad, y luego multiplicas el peso por la escala, y tienes un valor. Acá, digamos, en términos generales, Lima y el sur están empatados, pero de acuerdo a los puntos anteriores, pues escogerás Lima, ¿ya? Ahora, esto es solo un ejercicio, ¿no? Ustedes tienen que trabajarlo en función a cada uno de sus casos. Esto está publicado, ¿no? Esto lo tienen publicado acá en material complementario de localización de planta. Les pido por favor que lo revisen para la próxima sesión, ¿ya? Lo que necesito es que ustedes tengan todas las herramientas para que la próxima clase que tenemos las asesorías, ustedes ya vengan más preparados, ¿ya? Muy bien, chicos. Bueno, nos vamos a quedar acá. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles, ¿ya? Gracias, chicos. Sí, Elvis, cuéntame. Profesora, ¿qué tal? ¿Tomó asistencia? Como le digo, como tuvimos acá No he desde... tomado. Tienes Sí. razón. Vamos a tomar lista. Ya, vamos a tomar lista. Tienes razón. Ya, vamos a tomar. A ver. Entonces, vamos a ver. Dana Aliaga. Ya, Freddy Antaki. Freddy Antaki no está. Jordi Asto. Jordi Asto. Ya. Tania Kajakuri. Kajakuri. Tania Kajakuri. Ya. Giovanni Castilla. Miguel Chauca. Gracias. Neil Chaupis. Gracias. César Chiclayo. César Chiclayo, gracias. Mauro Concha. Khaled Cuadra. Khaled Cuadra. Gracias. Naim Díaz. Naim Díaz. No está. Leslie Díaz. Gracias. Leonardo Gallardo. Gracias. Alison García. Gracias. Nicole Gastelo. Presente. Gracias. Nicole Gómez. Gracias. Camila Guerra. Betsy Guamán. Betsy Guamán. Ok, muy bien, gracias. ¿Ya? Alonso Matías Koch. Gracias. Francis Lachos. Yay Ledesma. Gracias. Ángel Manrique. Ángel Manrique, gracias. Andrea Martínez. María Fernanda Mendoza. Gracias. Elvis Moreno. Gracias. Vanessa Nagamine. Ya, muy bien. Alexa Olivares. Muy bien. Elga Palacios. Gracias. Jaime Portocarrero. Gracias. Marisabel Ramírez. Gracias. Renzo Ramírez. Gracias. Jeremy Ramírez. Jeremy Ramírez. No está. Cielo Reyes. Gracias. Freddy Rodríguez. Gracias. Sergio Saavedra.
Gracias. Lía Vela. Presente, profesor. Gracias. Adalí Vila. Adalí Vila. No está. Víctor Yupanqui. Profesora. Gracias. Álvaro, un ratito termino y de ahí les pregunto. Álvaro Zárate. Gracias. Y Andrea Zúñiga. Andrea Zúñiga, ya, gracias. A ver, un ratito, si me permiten. Presente, Miss Andrea Zúñiga. Mi micro no se activa. Un ratito, Vila. A ver, Vila, Ramírez, Antaki y Díaz. Ya, a ver. Freddy Antaki. No está. Naim Díaz. Jeremy Ramírez y Adalí Vila. Profesora. Ya, ok, a ver. Entonces, ya, chicos, cuando ya haya pasado su turno, están mira, ¿viste? Se cerró. Un ratito. A ver, ¿quiénes no estaban? Antaki, Díaz y Ramírez. No, ya no puedo tomar lista. No, ya no importa. No importa, chicos. Nos quedamos aquí, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos el miércoles.